Muy buenas tardes. Bienvenidos a este taller de nuestro seminario permanente del 2021-2022 y muchísimas gracias por vuestra presencia y por acompañarnos en el taller de hoy, que lo impartirá Miguel Juan, que es además socio activo de la Fundación. Va a presentar a Miguel otro miembro del patronato y de la comisión ejecutiva, que es Pepe Tronchoni, y yo, pues más allá de daros la bienvenida y de luego, cuando acabe Miguel, dar la palabra para las preguntas que vayan surgiendo, que seguro que surgirán de su intervención, pues no tengo mucho más que añadir. Por tanto, doy la palabra a Pepe, que será quien presente a Miguel Juan. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Supongo que, como ustedes saben, nosotros cada año elegimos un tema que es un poco el eje central para el seminario, sobre el que iremos colgando las distintas conferencias. Han visto en la citación de hoy y en todas las que hacemos para el seminario que aparece este tema de la inteligencia artificial y si es una oportunidad o una amenaza para la democracia. Y sobre esto estamos haciendo que muchas personas que tienen cosas interesantes que decir pues acudan a contárnoslo. Realmente ese tema surge de una preocupación que hay en la Fundación y en los miembros por ver cuál es el impacto que realmente este tema de la inteligencia artificial tiene sobre las personas y cómo se pueden incorporar algunos sesgos en esos algoritmos que al final pues pueden estar decidiendo realmente cosas muy importantes. En la conferencia de hoy está realmente el centro de esa preocupación y nuestro ponente de hoy, al que tengo el gusto de presentar, Miguel Ángel Juan Bello, la ha titulado Hackers, Inteligencia Artificial y Sociedad. O sea que estamos dándole en la yema del asunto, de la preocupación. Y que en próximas intervenciones de otras sesiones verán cómo esto va teniendo distintos ángulos desde el que ver esta incidencia de la inteligencia artificial en la vida de las personas. Para mí es un placer presentar a Miguel. Miguel es ingeniero industrial por la Politécnica de Valencia. Estudió también sistemas informáticos y computación, según me explicó, muy influido por un profesor. Qué importante es un buen profesor en la vida, porque a veces condiciona el futuro de una carrera profesional. Así que Miguel está influenciado en ese sentido y por eso estudió sistemas informáticos y computación. Fue también profesor asociado entre el 86 y el 89 y después trabajó como ingeniero senior en IBM. Después tuvo una experiencia de trabajo en Estados Unidos, estuvo ahí un tiempo y a su regreso fundó S2 Group. Es una empresa dedicada a la ciberseguridad y donde Miguel es socio y director. Hace 20 años que se fundó S2 Group y bueno, está en constante crecimiento. Es un sector que está claro que cada vez necesitamos más de él a la vista de cómo van funcionando las cosas. Miguel es miembro también del Comité Ejecutivo de la Organización Europea de Ciberseguridad, que junto con la Comisión Europea son los encargados de establecer los ejes estratégicos del I+D para la Unión Europea. S2 Group es una empresa puntera en su sector y opera en España, en Portugal, en Bélgica, en Italia, en Colombia, en México y en Chile. Por el momento, porque tal como vais, supongo que estáis buscando nuevas sedes. En este momento, con más de 500 empleados, pues al final su preocupación es cómo captar y desarrollar el talento. Esa es una prioridad y se preocupan mucho por la formación de los equipos y tienen colaboraciones internacionales con otros partners para desarrollar tecnologías propias y poderlas ofrecer a sus clientes. Para que tengamos un poco una idea de dimensión, yo citaré algunos de los clientes. Centro Criptográfico Nacional. Criptológico. Criptológico.
nacional. Por si hay alguno que oiga esto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Te agradezco la corrección. No vaya a ser. Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de la Defensa, Mando Común de Ciberseguridad y más del 50% de las empresas del IBEX, que no citaremos por confidencialidad. Sí. Nadie sabe cuáles son. Porque la ciberseguridad es un tema muy serio y, según Miguel, requiere de tener la ética metida dentro de la gestión de la compañía. Miguel dice que no es posible hacerlo de otro modo para conseguir el prestigio y el reconocimiento del sector y de los clientes. Es un tema de confianza y esto se construye desde la ética. Lo cree tan profundamente que, como ha dicho antes Pedro, pues forma parte del patronato de esta fundación. De modo que podemos decir que hoy casi todo queda en casa. O sea que estamos deseosos de escuchar lo que tienes que contarnos sobre ciberseguridad, porque al final uno tiene la sensación de no saber en manos de quién estamos, si estamos realmente ciberseguros o no estamos ciberseguros. No sé si al terminar de escucharte realmente nos sentiremos más seguros o no, pero tenemos muchas ganas de oírte. Más informados. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias. Bueno, con vuestro permiso, me quito la mascarilla, porque si no, hablar durante un rato es un poco complicado. Bueno, ante todo, Ante todo, muchísimas gracias a la Fundación por darme esta oportunidad de compartir algunas ideas con todos ustedes. Esta charla está basada en lecturas, en experiencias y en reflexión. Y estoy seguro de que todos los temas que voy a tratar aquí hay quien sabe más que yo, pero el valor que creo que puedo aportar es el de presentarlo en conjunto y hacer reflexionar. Y creo que esto es interesante para cualquier persona que hoy en día esté interesado por una tecnología que va a tener tanto impacto en nuestra sociedad como es el caso de la inteligencia artificial, ¿vale? Entre las lecturas que menciono, sí que quiero dejar constancia de una en particular, que es un ensayo de un experto en ciberseguridad americano que se llama Bruce Schneier, que ha escrito un ensayo que se llama The Coming AI Hackers, o los hackers que vienen con la inteligencia artificial, porque hay muchas ideas ahí que son muy interesantes y de ahí he sacado muchas. Bueno, a lo largo de la charla voy a utilizar muchas veces la palabra hacker, así que he mirado a ver si había alguna traducción que fuera razonable, pero no. La expresión pirata informático se utilizaba hace años, pero está muy alejada de lo que significa hoy un hacker. Y además la Real Academia Española ha aceptado hacker como término dentro del diccionario. Lo único que pasa es que lo escriben con J y con tilde, ¿vale? Se acepta hacker, hackear y hackeo, así. Y lo que no utilizaré es el plural tal como lo dice la RAE, porque sería hackeres. Y eso me suena así como un poquito raro, ¿no? Muy bien. Al final, un hacker no es más que una persona que tiene, según el diccionario dice, tiene grandes habilidades en el manejo de los computadores e investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Bueno, a veces avisan y cuando no son buenos, pues no avisan y lo que hacen es utilizarlo en su propio beneficio, en sus intereses. A lo largo de la charla, mi tesis va a ser más o menos la siguiente. En primer lugar, ya nadie pone en duda que nuestros sistemas informáticos son vulnerables y que nuestras infraestructuras pueden ser hackeadas. Expongo también que las personas e incluso la sociedad también pueden ser hackeadas. O sea que hay que verlo desde un punto de vista un poco más amplio. En segundo lugar, la inteligencia artificial ya funciona. Muchas veces se cuestiona que esto que hacen las máquinas, o los algoritmos que se habla, merezca el nombre de inteligencia. Y es verdad que muchas personas dicen que esto de la inteligencia artificial, o al menos el machine learning, que es lo que está ahora como más, teniendo más éxito, viene a ser como estadística venida a más, ¿vale? Más que inteligencia. Yo, que no pienso ni mucho menos que hayamos alcanzado un nivel de inteligencia en las máquinas comparable al que puede tener una persona,
Lo que sí que es cierto es que lo que existe en estos momentos es más que suficiente para tener un impacto y unas consecuencias importantes en nuestra vida, ¿vale? Es decir, no voy a defender la tesis de que ya hemos alcanzado la inteligencia artificial general, pero sí que con lo que hay mucho más que suficiente para que le prestemos atención. El uso de la inteligencia artificial, además, aumentará la escala en la que se producirán los ataques de ciberseguridad o los hackeos en términos generales. Y lo hará de una manera tan significativa que va a producirse un salto cualitativo. Es decir, no es solo que van a haber muchos más ataques, sino que los ataques van a tener mucho más impacto de lo que tienen en estos momentos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos para afrontar esta situación. Y nuestro mejor aliado en la batalla contra esos ataques, pues precisamente van a ser también la inteligencia artificial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bien, en primer lugar, la inteligencia artificial es un área de conocimiento que empezó hace muchos años, a mediados de los años 50 del siglo pasado. O sea que no tiene nada de nuevo en principio. Y había como una tendencia en aquel momento que era la del procesamiento simbólico, que básicamente se basaba en estudiar los procesos mentales del ser humano e intentar reproducirlos en máquinas a un alto nivel, utilizando unos sistemas de programación lógicos y todo esto. El problema que eso tuvo es que fue una tendencia dominante hasta prácticamente la mitad de los 90, pero aunque dio resultados muy interesantes desde el punto de vista científico y tuvo influencia en otras áreas de conocimiento, como la gestión, por ejemplo, o la teoría del conocimiento, sin embargo, no produjo resultados prácticos lo suficientemente importantes o útiles, si se quiere, como para tener una influencia fuerte en la sociedad. A mediados de los 90 empezó a haber otra tendencia que fue la que tomó la delantera y la que se ha eclosionado mucho más en estos momentos, que es la de lo que llaman los procesos subsimbólicos o también el aprendizaje automático, ¿vale? El machine learning, deep learning, todo este tipo de cosas. ¿Por qué se produjo recientemente, quizá hace 10 o 15 años, una explosión más fuerte de estos procesos o de estas tecnologías? Pues porque hay algo que existe en estos momentos en la gran abundancia y que no existía ni en los años 50 ni durante muchos años, que es una cantidad ingente de datos y mucha capacidad de procesamiento. Esto es lo que ha hecho que esas técnicas que he mencionado antes, que se les llama a veces técnicas estadísticas venidas a más, esas técnicas hayan tenido una aplicación muy fuerte y muy directa y han empezado a producir resultados que son realmente útiles. Si hablamos de las capacidades de las inteligencias artificiales, hay como dos grandes grupos en los que se pueden clasificar, que son el de la inteligencia artificial general, que básicamente el objetivo sería conseguir que las máquinas fueran capaces de emular la inteligencia de un ser humano, y la inteligencia artificial estrecha o narrow, que sería conseguir que en un determinado dominio, en un contexto determinado y en una funcionalidad mucho más reducida, la máquina sea capaz de emular o superar las capacidades que tiene un ser humano, ¿vale? Como decía antes, la inteligencia artificial general todavía no la hemos conseguido. Hay quien dice que se podrá conseguir en el plazo de quizá 10 a 30 años. Yo no lo tengo muy claro tampoco, no soy ni optimista ni pesimista, creo, en este sentido. Creo que la tecnología avanza muy rápido y cada vez más, pero también creo que hay problemas ahí que son muy profundos y que no van a ser fáciles, no va a ser fácil de resolver. Entonces, como digo, tengo mis dudas de que eso sea así, pero como veremos, eso a efectos de lo que voy a comentar hoy no tiene excesiva importancia. Yo creo que en parte uno de los problemas fundamentales con la inteligencia artificial general es que muchas veces no somos capaces ni siquiera de explicar qué quiere decir eso de inteligencia, o de caracterizarla. Incluso cuando se intenta medir la inteligencia de las personas, nadie se pone de acuerdo en qué es eso y si tenemos una inteligencia o tenemos varias. Entonces, en el caso de las máquinas ocurre algo parecido.
Dice, ¿qué es la creatividad y cuándo nos creeremos que tendremos una máquina que sea realmente, tendrá el nivel de una persona? De hecho, uno de los tests que se definió hace muchos años ya, en los años 50, por parte de Alan Turing para determinar qué es lo que sería una inteligencia artificial general, la que podría emular a una persona, se llama el test de Turing. Básicamente consiste en hacer que una máquina se haga pasar por una persona, tenga una conversación con otra persona que lo va a evaluar, y si es capaz de engañar a este evaluador, pues entonces ya es una inteligencia artificial. Claro, eso es salirse un poco por la tangente, ¿no? Y no me parece que sea una forma demasiado científica de determinar si una máquina ha alcanzado una inteligencia artificial general. En el fondo se puede decir, todos son bits. Si empezamos a mirar cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial que tenemos ahora, pues veremos que al final dentro lo que hay son productos de matrices, redes neuronales, que al final viene a ser eso. Puede haber algoritmos en algunos casos, puede haber sistemas expertos con tablas de decisión, pero al final todo se reducirá a una serie de programas y una serie de coeficientes que se introducen dentro del modelo y que tienen su realimentación. Y si queremos ir un poco más arriba, pues se reduce a la optimización de funciones y similares. Con lo cual, es verdad que al final cualquier inteligencia artificial no sería más que un conjunto de bits o un conjunto de operaciones matemáticas. Pero por la misma regla de tres, cualquier inteligencia humana no dejaría de ser un conjunto de neuronas o de sinapsis, que al final no deja de ser química, y en algún momento aparece algo ahí que no sabemos ni cuándo ni dónde, que es lo que realmente identificamos como inteligencia, aunque no sepamos caracterizarla, ¿no? Entonces yo tengo la sospecha de que es posible que el camino para conseguir esa inteligencia más general pues acabe siendo algo así como un proceso con unas cualidades emergentes, que no sepamos exactamente cómo lo hemos conseguido, pero que en algún momento, por una simple acumulación de complejidad, acabe produciéndose quizá un proceso emergente que dé lugar a una inteligencia que además podría ser consciente. Luego hay un tema también que es simpático, que es que hay lo que llaman la maldición de la inteligencia artificial, que es que cuando se consigue que una máquina haga algo que parecía inalcanzable para una máquina, entonces se dice, eso ya no es inteligencia artificial, eso es ya simplemente un programa, un sistema informático, ¿no? Con lo cual, el objeto de la inteligencia artificial cada vez estaría un poco más lejos, ¿no? Como lo de Sísifo y todo eso. ¿No? ¿Quién era el de las uvas? Sí, Sísifo, correcto, sí. Muy bien. Entonces, como decía, la futura aparición de la inteligencia artificial general es difícil de creer. Deriva la conversación hacia temas que son muy interesantes, pero no es exactamente lo que quería tratar hoy. Hoy lo que quería tratar está más relacionado con la inteligencia estrecha o narrow o especializada, si queremos. Y aquí ejemplos de esto pues tenemos en sistemas que hay ahora ya en funcionamiento, como la conducción autónoma o el análisis de imagen médica para hacer diagnósticos, o la interpretación o la comprensión del lenguaje en el sentido de ser capaces de identificar qué es lo que está diciendo una persona y traducir eso en comandos que una máquina pueda seguir, etcétera, etcétera. Los sistemas de inteligencia artificial más potentes que se han visto en funcionamiento pues pueden ser sistemas como AlphaGo, por ejemplo, que fue capaz de vencer al campeón mundial de Go en el año 2007, creo que fue, o por ahí. Y al final, digamos que en ese sentido y reducido al contexto en el que estaban, pues lo que sí consiguieron es superar a los humanos. Y de hecho hay algunas cuestiones curiosas, como por ejemplo, en este caso de AlphaGo, cuando se hizo el campeonato en el que la máquina, digamos, venció al humano por 4 partidas a 1, cuando se hizo el análisis de las diferentes partidas, hubo una en particular, uno de los juegos, en el que en un movimiento particular, el experto humano, el campeón del mundo de Go,
no fue capaz, o sea, dijo algo así como que no era capaz de entender por qué la máquina había hecho ese movimiento y que pensaba que ningún ser humano hubiera hecho un movimiento como ese. Pero ese movimiento le dio la victoria a la máquina. Es decir, la máquina fue capaz de pensar de una manera distinta a lo que hubiera pensado un humano. Cuando le preguntaron a la máquina, entendedme siempre, esto es antropomorfizamos mucho en la conversación, pero entended que cuando digo se pregunta a la máquina, evidentemente esto alguien se metió y hizo una consulta a una base de datos o lo que fuera. Cuando se le preguntó a la máquina que cuál era la probabilidad de que un ser humano hubiera hecho ese movimiento, dijo que de 1 entre 10.000. O sea, incluso la máquina era consciente de que ese movimiento no era lo normal, no era lo habitual, ¿vale? También tenemos ejemplos de inteligencias artificiales en las artes, por ejemplo. Tenemos sistemas de inteligencia artificial que están produciendo poemas o música. Incluso leí que hay una inteligencia de Samsung, un sistema, que terminó la 8ª Sinfonía de Schubert. Evidentemente, esto es más marketing que realidad, por supuesto. Está claro que terminó la Sinfonía de Schubert en unas determinadas condiciones. Lo que hizo fue analizar los primeros movimientos y algunas otras de Schubert, algunas otras obras de Schubert, y identificó patrones y hizo propuestas. Y luego un ser humano seleccionó la que le pareció más interesante, ¿vale? Un ser humano que era un compositor de música de películas, además. Y según los críticos, pues el resultado está bien, pero suena más a música de película que a música de Schubert. Un poco más, ¿no? Pero claro, también por otra parte, si se hubiera parecido mucho más a la música de Schubert que a una música actual, seguramente la crítica hubiera sido ya, pero es que al final lo que ha hecho es algo muy parecido a lo que ya estaba hecho, con lo cual aquí falta creatividad, ¿no? Sin embargo, aunque ese sea el caso, fijaos que sí ha habido un sistema, una máquina, que ha sido capaz de, aprendiendo de los patrones de la música que había compuesto Schubert en su momento, ser capaz de producir algo que tenía el estilo, ¿vale? Esto ya no es nada que sea demasiado sencillo. Quiero decir, esto, si lo ponemos en manos de cualquier músico que no sea un genio, pues igual hubiera sido un problema también difícil de resolver, ¿no? Quiero decir, que aunque sepamos, como digo, que por debajo están los bits, por encima el resultado que se ha producido no deja de ser sorprendente. Tenemos también, por ejemplo, como decía, poemas. Hay inteligencias artificiales que están produciendo poemas, la calidad de los cuales pues también pues, es discutible, pero al final lo que sí que hemos conseguido es una inteligencia artificial que es capaz de producir un texto que tiene la apariencia de un poema, que es suficientemente bien escrito, está lo suficientemente bien escrito como para cumplir las reglas de la poesía y además hacerlo con palabras que suenan bien y que parece que tienen algún tipo de significado, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final sí se ha producido un poema, que podremos decir que a lo mejor no es un poema demasiado bueno o que quizá no tenga demasiado sentido. Pero el hecho es que probablemente la mayoría de la población sería capaz de engañarle, entre comillas. Y eso es lo importante. Aparte de eso, por ejemplo, en el campo de la música, estos sistemas de inteligencia artificial están siendo también herramientas utilizadas por compositores humanos para ahorrar parte del trabajo. O sea, están utilizándolas para, por ejemplo, hacer determinadas combinaciones de patrones, etcétera, para poder tener una especie de ayuda a la creatividad que les permita el ver cuál puede ser el camino por el que pueden continuar una composición. Esto no es muy diferente de lo que hace un compositor humano normalmente, que es que puede coger un tema o una secuencia de acordes o lo que sea y hacer una serie de combinaciones o variaciones para ver por dónde podría ir la cosa, ¿no? Pues digamos que la inteligencia artificial es capaz de ayudarle en ese proceso. Luego, de alguna forma, aunque sea de manera limitada, sí está presentando algunas de las funciones que la mente humana es capaz de hacer. Vale.
Paso a mi siguiente punto, que es ¿qué es esto de hackear? Pues hackear, al final, no es más que utilizar un sistema de una manera que no es aquella para la que fue diseñado. ¿De acuerdo? Básicamente, hacerlo de una manera ciertamente creativa para conseguir hacerlo funcionar de una manera que no sea aquella para lo que se diseñó. Pero no hace falta irse al mundo puramente de los ordenadores y de los sistemas informáticos para ver ejemplos de hackeo. Por ejemplo, se pueden hackear muebles de IKEA. Hay una página web que se llama ikeahackers.net, en la que uno puede entrar y ver cómo se hackean muebles de IKEA. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno coge la librería no sé qué, que está pensada para montarla de una determinada manera, y utilizando los mismos elementos y quizá alguna técnica auxiliar o alguna herramienta diferente, pues convertirla en otra cosa que no es exactamente esa librería. O combinando dos de los productos que tiene la empresa, conseguir hacer una tercera cosa que es diferente, ¿vale? Con lo cual, ahí se está hackeando, ¿no? Se está aportando una creatividad. Otro ejemplo de hacker muy claro desde mi punto de vista era MacGyver, ¿no? ¿Os acordáis? O MacGyver, como decíamos entonces en la serie aquella de televisión. A aquel le dabas un chicle y una cadena de reloj y te hacía una bomba atómica, poco más o menos, ¿no? Pues es un poco lo mismo, es decir, fijaos en que al final se trata de coger elementos y en vez de utilizarlos de la manera en que el diseñador pensó que se debían de utilizar, utilizarlos de otra forma. Podemos ir a temas ya un poco más peliagudos, como por ejemplo la creatividad fiscal, ¿no? Cuando un experto fiscal estudia los sistemas fiscales para saber cómo puede hacer para escurrir el bulto, para no pagar los impuestos que debería teóricamente que pagar, pues también está haciendo un tipo de hackeo. Fijaos que en este caso se trata más de buscar cómo engañar al sistema, pero sin salirse de lo que son las reglas del juego estrictas. De alguna forma, hackear es como seguir la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley, o del reglamento, o del programa, o de lo que sea. Se puede hablar también en ese sentido del filibusterismo político, por ejemplo, o de la utilización que de algunos reglamentos, por ejemplo, laborales, hacen algunas empresas también. No me refiero tanto a la innovación en sí, en que el mercado, en que sea disruptiva en el mercado en el que van, sino el cómo utilizan los reglamentos a su beneficio, ¿no? Todo esto son una especie de trampas, ¿no? En ese sentido. ¿Pueden hacer esto las inteligencias artificiales? Pues la realidad es que sí, y como veremos después, de alguna manera está en su naturaleza. Y ahora explicaré por qué. Se pueden hackear sistemas informáticos, que es lo que todos hemos oído. Los sistemas informáticos cada vez son más complejos, tienen un montón de relaciones con otros sistemas que muchas veces no están del todo claras. Utilizan bibliotecas de código que incorporan y que ya están desarrolladas y que incorporan muchas veces sin que los propios diseñadores conozcan todos los detalles internos de esas bibliotecas, con lo cual al final se va creando un nivel de complejidad muy grande y como todos somos más o menos conscientes, al final esto acaba produciendo sistemas que no son del todo predecibles, ¿no? Y que por eso a veces producen fallos que no nos esperamos. Se pueden hackear, como decía antes, personas, por ejemplo, a través de la desinformación, que también modifica nuestra percepción de la realidad para beneficio de otros que tienen otros intereses. Es también un tipo de hackeo, por ejemplo, el terrorismo, porque lo que hace es modificar también la evaluación del riesgo que tenemos, presentándonos acciones que son muy fuertes, digamos, muy exageradas, y con eso modifican y nos hacen pensar que el riesgo al que estamos expuestos es más grande de lo que realmente es. También se hackea a una persona con una campaña de phishing, por ejemplo. Todos sabemos lo que es el phishing, ¿no? Se envía un correo electrónico, una comunicación o lo que sea, en la que se presenta, se suplanta a otra entidad, a un organismo, a una empresa, para pedir una información o para pedir una acción al usuario que no debería de hacer y se le engaña.
También se pueden hacer hackeos a organizaciones o a empresas o, como decíamos hace un momento, al sistema. Se pueden evadir impuestos o se pueden, si queremos ir un poco más allá, atacar a las bases de nuestra democracia, porque se puede modificar la opinión pública, se puede conseguir influir en resultados electorales. Todo sistema que tenga un cierto nivel de complejidad, por encima de un mínimo, es susceptible de tener errores, que en principio podrían ser involuntarios. A veces pueden ser voluntarios si se han introducido adrede para dejar vulnerabilidades. Si esos errores simplemente causan un mal funcionamiento, pues es un problema funcional. Pero si esos errores permiten que un hacker pueda aprovecharlos, entonces es una vulnerabilidad. Y estas vulnerabilidades son las que aprovechan los hackers. Estas vulnerabilidades también puede ayudar a detectarlas las inteligencias artificiales. Y esto se puede hacer en el buen sentido y en el mal sentido. Es decir, se están poniendo en marcha ya sistemas de inteligencia artificial que buscan de manera automática vulnerabilidades en todos los sistemas que hay hoy en día interconectados. Esto, según se vaya aumentando ese uso, lo que conseguirá es que haya muchas más vulnerabilidades detectadas y mucho más rápidamente y se puedan aprovechar y además, además de influir en los sistemas detectando sus vulnerabilidades informáticas, por ejemplo, la inteligencia artificial también puede hackear a las personas, pues lo que va a conseguir es entrar en los sistemas en los que quiera o hacer las modificaciones que desea hacer de una manera mucho más automática. ¿Por qué es importante la complejidad de los sistemas? Pues porque, como decía, cualquier sistema que tenga una mínima complejidad ya es susceptible de tener inconsistencias. De hecho, hay un teorema de Gödel, de un matemático austríaco llamado Gödel, que es el primer teorema de incompletitud, que afirma que bajo determinadas condiciones, que básicamente es que el sistema tenga un poco de miga, es decir, que sea un sistema interesante, no hay ninguna teoría matemática formal que pueda ser al mismo tiempo consistente y completa. Es decir, que siempre va a haber teoremas que no se van a poder demostrar, si son ciertos o si son falsos. Lo que quiere decir que la complejidad siempre implica vulnerabilidad y que es algo consustancial. Por lo tanto, siempre que tengamos sistemas lo suficientemente complejos, vamos a tener vulnerabilidades. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Por cierto, en relación con Gödel, dicen que cuando pidió la nacionalidad americana, fue al proceso de nacionalización y en aquella época, en el año 47, en Estados Unidos hacían ahora creo que también se hace un examen de ciudadanía en el que un juez hacía una serie de preguntas y tal. Los padrinos que tuvo Gödel, uno de ellos fue Einstein y le acompañó a la entrevista. Entonces, Gödel, que era un tío muy riguroso, los días antes se estudió la Constitución americana de cabo a rabo y le dijo a Einstein que había llegado a la conclusión de que había un hueco legal que permitiría a un posible dictador convertir el sistema democrático americano en una dictadura, de manera legal, ¿vale? Entonces, cuando llegó a la entrevista, el juez le dijo algo así como: usted viene de Austria, ¿no? Sí, pues allí sí que la han montado bien y tal, no sé qué. Dice, eso no podría pasar en Estados Unidos, ya que él dijo, ¿cómo que no? Y entonces Einstein le convenció de que dejara el tema. Dice, vamos a dejarlo porque igual no te dan la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, el hecho es que efectivamente él demostró que todos los sistemas complejos tienen vulnerabilidades. Con las inteligencias artificiales lo que ocurre es que, como lo pueden hacer todo más rápido y pueden aplicar un ámbito más amplio, pues nos introducen una dificultad añadida. Ejemplos de inteligencias artificiales, por ejemplo, que de alguna manera han hackeado el sistema, pues pueden ser los sistemas de alta frecuencia en el trading, el high frequency trading,
En realidad, el trading online no estaba pensado para que se produjeran este tipo de utilizaciones. Sin embargo, sí se están utilizando o se llevan utilizando ya hace años sistemas que de manera automática hacen trading de alta frecuencia y con eso aprovechan las variaciones de cotización de los diferentes valores, etcétera. ¿Vale? Pues ahora ya se están empezando a utilizar inteligencias artificiales que aprovechan este tipo de sistemas para obtener beneficio. ¿Vale? Claro, el problema que tiene esto es que nadie sabe del todo cómo funciona una inteligencia artificial que ha seguido el camino del machine learning, ¿no? Digamos, como decía al principio, había como dos tendencias y la que está triunfando en este momento es la de machine learning. El machine learning se basa en un proceso de aprendizaje que se hace de manera vigilada o no vigilada, en el que a la red neuronal que constituye el sistema se le empieza a alimentar con una serie de informaciones, de datos, y se le realimenta con los resultados que predice, ¿no? Dice, bueno, pues si has acertado, te digo que has acertado, si no has acertado, te digo que no has acertado. Entonces, el problema que hay es que eso internamente va haciendo que varíen una serie de coeficientes, pero no está claro cuál es el algoritmo que sigue la máquina para tomar una decisión. Entonces nos podemos encontrar con una situación en la que la máquina tome unas decisiones y nosotros no seamos capaces de explicar cuáles son las razones o las premisas que ha tomado la máquina para llegar a esa decisión. De hecho, eso es uno de los problemas más importantes que tenemos en estos momentos con las inteligencias artificiales, que es el tema de la explicabilidad. ¿Vale? Básicamente, lo que ocurre es que no es nada fácil, y a veces es prácticamente imposible, conseguir explicar esas razones o cuáles son los datos que efectivamente han conseguido que la máquina tome una determinada decisión. Ejemplos de estos, por decir algunos, hay un caso de un estudio médico que se hizo de identificación de personas por el iris, ¿vale? Y en un momento dado un resultado colateral, que no era algo que se buscara, hizo que la máquina fuera capaz de identificar cuál era el género de la persona propietaria del ojo, digamos, sin que nadie le hubiera dicho ninguna característica que los ojos o los iris de las mujeres o de los hombres tuvieran que permitieran hacer esa distinción. Sin embargo, por una pura cuestión estadística y de realimentación de los datos que tenían de miles de personas, pues el sistema fue capaz de hacer esa predicción. Y el problema está en que hoy por hoy nadie sabe cuál es la característica del iris de un ojo que hace que se pueda distinguir entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la máquina era capaz de hacerlo con un porcentaje altísimo de eficiencia. Pero esto que ocurre con eso, por ejemplo, ocurre también con otro sistema que desarrollaron en la clínica Monte Sinaí de New York para hacer predicción de las enfermedades que podrían tener una serie de pacientes basándose solamente en su historial médico. Como tienen datos de miles de pacientes, toman todos esos datos, entran en una red neuronal y con eso hacen un diagnóstico de cuáles son las probabilidades de enfermedades que pueden tener en el futuro. El problema está en que si, por ejemplo, te diagnostica que vas a tener un cáncer o que vas a desarrollar una esquizofrenia, por decir algo, y lo de la esquizofrenia era uno de los casos reales, ¿qué se hace? Porque si tú no le puedes preguntar a esa red neuronal cómo predices, qué es lo que te lleva a predecir que esta persona puede tener una esquizofrenia, porque no lo puede explicar, porque esos coeficientes internos se han configurado de una determinada manera para hacer esa predicción, ¿vale? Entonces, eso es un problema. Sin embargo, ese sistema no deja de ser útil, porque si es capaz de hacer una predicción que acierta en un 98% de las ocasiones, pues sería una pena no utilizarlo, ¿vale? Pero vemos ahí que hay un conflicto ético que se produce entre que el sistema es útil y puede producir un resultado válido, pero puede tener unas consecuencias que éticamente tienen sus complejidades.
porque no se puede hacer esa explicación. Eso es lo que invalida muchas veces que los sistemas de inteligencia artificial se puedan aplicar en determinados ámbitos, como podría ser el de la justicia. No estaría mal el tener para determinados temas, ¿no?, poder decir, bueno, le presentamos el caso a una inteligencia artificial que es totalmente objetiva, y ahí viene el problema que hablábamos hace un momento de lo del sesgo, ¿no? De como las máquinas no tienen sesgo, pues entonces podemos pensar que son objetivas y por lo tanto más justas. Pero el problema está en que sí que podemos introducir sesgos en las máquinas de manera inadvertida, simplemente porque en el conjunto de datos que se utiliza para entrenarlas hay un cierto sesgo y no somos conscientes de que eso esté ahí. Pero también porque, precisamente por este problema de la explicabilidad, las máquinas muchas veces llegan a conclusiones que un ser humano podría o no podría haber llegado o no podría haber llegado fácilmente. Y esto, pues, ¿por qué es? Pues, en esencia, lo que ocurre es que los seres humanos tenemos, cuando nos planteamos un problema, no solo tenemos en cuenta los datos que nos dan para el problema, sino un montón de cosas que están en un contexto no explícito y que también son parte de la información que nosotros utilizamos para tomar esa decisión o resolver ese problema. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que me dé un café, pues es casi seguro que me va a traer una taza de café que va a sacar de la máquina. Pero no se le va a ocurrir traerme el café que tiene el de al lado quitándoselo, porque yo no le he dicho que no lo haga así, pero cualquier persona pensaría que no está bien cogerle el café a otro para dárselo a este, ¿no? O no me va a traer un paquete de café en grano para que me lo muela yo, ni va a pedir un cargamento de café en Amazon para que me traigan. O sea, hay un montón de cosas que nosotros damos por hecho porque están en nuestro contexto que una máquina, una inteligencia artificial, no tiene por qué tener si no se le ha introducido adecuadamente. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de muchos años como seres humanos y nuestro proceso de socialización con todas las personas con las que convivimos va construyendo ese contexto en el que nosotros siempre resolvemos los problemas. Esto sería, habéis oído obviamente la expresión de pensar fuera de la caja. Pues de alguna forma toda esa experiencia nuestra va construyendo esa caja dentro de la cual pensamos. Y pensar fuera de la caja está muy bien, pero hay que saber que lo estás haciendo. Entonces el problema es que muchas veces las inteligencias artificiales no tienen esa caja. Como no tienen esa caja, pues piensan todo el tiempo fuera de la caja. Lo cual a veces nos viene muy bien porque pueden descubrir cosas que nosotros hubiéramos sido incapaces de descubrir, pero por otra parte, si no son capaces de explicarnos, por este problema que hablábamos antes, no son capaces de explicarnos por qué han tomado esa decisión, pues nos dejan en una situación difícil de manejar, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Puedo, nada, 5 minutos más, ¿no? Vale, sí, porque lo que necesite, gracias. En algunos casos, hablando un poco medio en broma, en algunos casos esto de las inteligencias artificiales, por ejemplo, siguiendo órdenes, podría ser como los cuentos estos del genio de la lámpara, ¿no? Que le pides tu deseo, pero el genio siempre te lo acaba concediendo de una manera que no te conviene, ¿no? Pues aquí nos podría pasar algo. No es que la inteligencia artificial tenga una mala intención a la hora de cumplir nuestros deseos o nuestras demandas, sino que no tiene el contexto que nosotros tenemos y entonces puede ser que resuelva un problema de una forma que no sea la que a nosotros nos convenga, ¿vale? Y eso es un problema. ¿Okay? ¿Cómo conseguiríamos que, por ejemplo, si tuviera en cuenta cuestiones que son éticas o que son importantes como contexto para la resolución de determinados problemas? Pues básicamente esto, que es un problema que tiene hasta un nombre, se llama alineamiento de valores. Esto se consigue solo de dos formas. O se le dice explícitamente a la máquina cuáles son esos principios, lo cual, si lo pensamos, no es nada fácil, porque incluso para explicárnoslos a nosotros mismos nos cuesta muchísimas veces Dios y ayuda. Y además, si los implementáramos conscientemente y de manera rigurosa, habría forma de hackearlos también.
porque seguro que habría alguien que le buscaría la vuelta para presentar algo que, cumpliendo esos principios, no cumpliera con el espíritu de lo que queríamos decir, ¿no? Y luego la otra solución es pues darle datos que le permitan acabar con esas mismas conclusiones. Es decir, igual que hacemos para entrenarle para un problema, le damos miles de casos, pues cogemos a una inteligencia artificial, le damos la historia de la humanidad y de los valores filosóficos de todos los pensadores que ha habido a lo largo de la historia, y con eso ya que saque sus propias conclusiones. Pero claro, no sé si es más peligroso eso, ¿no? Porque como le demos la historia de la humanidad y tengamos que explicarle cuáles son los casos que debe de tomar en cuenta y los que no, cuáles son ejemplares y cuáles no, ¿no? Nos pasa como con lo de los niños, eso, dice no hagas lo que hago, sino lo que digo, ¿no? Porque como hagas lo que digo. Bueno, otro problema que se añade también a todo esto de la utilización de las inteligencias artificiales es que los humanos en general tenemos una cierta tendencia a confiar en los ordenadores y en los robots. En general, ¿eh? Hay excepciones, pero nos pasa esto. Es como que, de alguna forma, pensamos que las máquinas no tienen malas intenciones, ¿vale? Y además, eso se junta con que tendemos a antropomorfizar todo, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros habéis pensado, aquí seguro que muchos tenéis algún asistente de estos tipo Alexa, Google y todo eso. A mí me cuesta decirle a Alexa que se calle. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, cuando, por ejemplo, si está diciendo algo o está poniendo música, ha puesto música o lo que sea, a mí decirle Alexa, cállate, que se calla y para, como que me da un poco de corte. Y en realidad no es... ¿Qué más da? Dice, sin embargo, apagar un botón, eso no me importa nada. O sea, si yo voy y le doy al botón y se para, eso no me causa cargo de conciencia. Pero en el momento en que lo tienes que decir como un comando de voz, parece como que estás personalizando, humanizando a esa máquina, que además es una máquina hoy por hoy muy estúpida, no tiene, evidentemente que no tiene sentimientos, aunque los finja, y tampoco tiene mucha inteligencia. Pero el hecho de decírselo como un comando de voz parece que la humaniza y de alguna forma ya te sabe mal decirle determinadas cosas, ¿no? Pasa, ¿no? Hay gente que le pone nombres a sus aspiradoras. Sí, yo también lo he hecho, ¿eh? Lo que pasa es que no me sabe mal pararla cuando está aspirando. Me da igual. Pero también se han dado casos, se cuentan por ahí, por ejemplo, en determinadas unidades del ejército, de los que se dedican, por ejemplo, a desactivar minas y cosas de estas, que tienen robots de estos antiminas que van por ahí paseándose para explotarlas, y como que a los militares les sabe mal enviar al robot a determinadas situaciones porque, claro, lo van a matar. O sea, y, no sé, son cosas absurdas, o sea, si lo pensamos, pero sí que hay una cierta tendencia ahí en nuestra cabeza a que esos robots, esas máquinas, las humanizamos enseguida y les ponemos características que no tienen. Entonces, imaginaos si empezamos a tener, por ejemplo, robots humanoides. No estoy hablando de androides súper avanzados que sean capaces de engañarnos y que parezcan tipo Blade Runner y todo eso. No me refiero a eso, sino un robot humanoide. De hecho, ni siquiera hace falta que sea muy humanoide, ¿no? A nosotros nos ponen un círculo con dos puntitos y una boca así y ya eso lo vemos como un ser humano, ¿no? Enseguida. Estamos acostumbrados a las caricaturas y todo eso. Entonces, imaginaos un robot humanoide que nos sirviera en nuestra casa para ayudarnos en las tareas de la casa, en lo que fuera y todo eso, y que de repente pues fuera haciéndonos determinadas sugerencias cuando fuéramos, oye, ¿qué puedo ver esta noche? Pues vete a ver no sé qué. Dice, seguramente no tendríamos tanta prevención como te podríamos tener frente a una persona, porque de una persona asumiríamos que puede tener su propio interés, pero de una máquina humanizada como que confiaríamos más porque pensaríamos que al fin y al cabo pues está a nuestro servicio y no tiene nada. Pero claro, ¿y si nos hackean esa máquina? O si el fabricante de esa máquina ha metido determinadas condiciones ahí porque lo que quiere obviamente es vender sus productos. Entonces, ¿veis que el problema que hay en que eso produce una especie de hackeo de nuestras emociones y nos pueden hacer que seamos más confiados con este tipo de máquinas? ¿Qué pasará cuando se popularice esto de los metaversos? ¿Sabéis lo que es, no? Esto que se ha movido ahora Facebook a lo de Meta y ahora ha empezado a hacer metaversos que son
pues como el Facebook, pero en 3 dimensiones y moviéndote por ahí y viendo otros avatares y todo eso. No sé si habéis probado alguna vez unas gafas de estas de realidad virtual. A mí me flipan, ¿eh? O sea, las cosas que se pueden hacer dentro, o sea, con unas gafas de estas es impresionante. De hecho, si coges, por ejemplo, cualquier aplicación o algún juego o algo de eso, que tenga movimientos así un poco bruscos o raros, como que te puede dar vértigo. Es verdad. O sea, de repente estás en un sitio y das un giro rápido y te puede desequilibrar. Por eso te dicen, ponte en un sitio donde estés controlado y todo eso, y que no haya obstáculos y todo eso, porque puede descontrolar. Entonces, cuando empecemos a popularizar estos metaversos y empecemos a pasar parte de nuestra vida dentro de esos entornos, y en esos entornos puede haber otros avatares que son de otras personas, pero también puede haber avatares que no sean de ninguna persona en concreto. Podrían ser inteligencias artificiales. Se desdibuja la separación entre el ser humano y la inteligencia artificial y de repente podemos encontrarnos que tenemos inteligencias artificiales que van cubriendo sus intereses o los de sus dueños o fabricantes o lo que sea, pero con la apariencia de una persona. Y claro, cuando estás en el metaverso no puedes distinguir de ninguna manera una persona de verdad de una que no lo es, ¿no? Esto ya ocurre con correos electrónicos y con WhatsApps y cosas de esas. Imaginaos en un entorno en el que nuestra tendencia es a ver a esas entidades como seres humanos, ¿no? Entonces, todo esto acaba preocupándome más desde el punto de vista de cómo se puede influir en las personas de esa manera. Y el problema no es que interactuemos con los robots y con la inteligencia artificial, sino que estos pueden ser hackeados para usarnos a nosotros o para hackearnos a nosotros a su vez. Añadamos a esto, por ejemplo, también todo el tema del Internet de las cosas, ¿no? Más datos, más sensores, más datos para programar a las inteligencias artificiales, que se alimentan de eso, más sensores, con lo cual estamos rodeados, ¿no? Estamos rodeados por todas partes de entornos donde vamos a estar ya no tanto controlado, porque ya no me refiero específicamente al problema de la privacidad, sino controlados en el sentido de que todo lo que tengamos a nuestro alrededor puede estar orientado hacia conseguir un objetivo que nosotros no conocemos, ¿de acuerdo? Y eso sin meternos en el tema de la política y de la calidad de la democracia. Como sé que luego se harán charlas más dedicadas a este punto, voy a pasar muy brevemente sobre el tema, pero está claro que hay hackers que están interesados en influir en nuestros sistemas democráticos. Está claro que hay determinados países a los que les interesa, por ejemplo, que la Unión Europea no sea fuerte o no esté unida, y está claro que influyen en campañas publicitarias, entre comillas, a favor de otras formas de gobierno y que ayudan a determinados partidos, etcétera, ¿no? De hecho, por poner un par de casos reales, se hizo una estimación de que en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, cuando ganó Trump, 1 de cada 5 tweets que se hacían sobre política era de un bot. ¿Vale? Podemos decir, hombre, sí, pero ¿seríamos capaces de saber cuál era el bot y cuál era la persona? Yo lo dudo mucho, porque en 140 caracteres es muy fácil programar un sistema que sea capaz de fingir que es un ser humano. Y luego la cuestión no es tanto, dice, nadie me va a convencer de lo que voy a votar por lo que venga en un tuit, pero si se crea un clima de opinión determinado, sí se puede tener una influencia muy fuerte. En el caso del Brexit, por ejemplo, la estimación es de 1/3 de todos los tweets. Y luego hay más ejemplos. Hay un caso, por ejemplo, en el 2019, el Departamento de Salud de Estados Unidos hizo una consulta pública a la que la gente podía enviar sus opiniones en correos electrónicos y todo eso, sobre un tema concreto de Medicaid. Y lo curioso es que hubo unos investigadores que enviaron 1000 comentarios generados por una inteligencia artificial a esto y pasaron perfectamente como comentarios producidos por personas humanas normales y corrientes.
y cuando ya habían pasado entonces se lo dijeron. Me dijeron, oye, estos 1000 comentarios, tíralos, no hagas caso, no tienen nada que ver con la opinión de la gente. Pero claro, estos lo dijeron porque eran investigadores, pero si alguien tuviera una agenda oculta de lo que quiere conseguir y utiliza inteligencias artificiales para producir ese tipo de información, ¿qué pasará cuando tengamos la sospecha de que el 95% de las cosas que se están publicando por ahí están producidas por inteligencias artificiales, que además son mucho más rápidas, lo pueden hacer en cantidades ingentes? Al final, ¿en qué se queda, por ejemplo, el valor de lo que se dice en los medios de comunicación? Si tuviéramos la sospecha de que la mayor parte de esa información está generada de manera automática y siguiendo unos intereses, se socava por la base uno de los principios de nuestra democracia, que es el que haya unos medios de comunicación independientes. Y eso, sin entrar en el tema de las tecnologías deepfake, ¿no? Sabéis que ahora se pueden conseguir audios o vídeos de personas que son conocidas diciendo cosas que nunca han dicho de una manera totalmente creíble y bastante indistinguible de la realidad, que probablemente solo un forense tecnológico sería capaz de distinguir. Y, sin embargo, dices, bueno, pero luego al final, si es importante, se descubre que es falso. Sí, pero vosotros no habéis probado decirle a alguien que tiene una opinión fuerte en un tema, que te presenta una noticia y tú le dices, no, pero esa noticia es falsa, mira, aquí lo dice, ya, pero podría ser verdadera, porque se crea el entorno de opinión en el ambiente. Bien, pues acabo con unas conclusiones, seré breve. Hasta el momento de hoy, los hackers han sido humanos y han requerido tiempo y creatividad y dedicación para hackear los sistemas, o a nosotros, o los sistemas informáticos, o la sociedad en general. De hecho, nosotros, por ejemplo, que tenemos hackers buenos, que es auditores, que hacen pruebas de estas, te dicen muchas veces que muchas de las pruebas que hacen, de los intentos que hacen de penetración en sistemas, vienen marcados por la intuición. No es solo el saber manejar las herramientas, es pensar que quizá entrando por aquí haciendo esto. Luego, de alguna manera, los hackers son un poco como artistas, ¿no? Porque tienen que tener su creatividad para saber por dónde entrar. Pero claro, las inteligencias artificiales en ese sentido son diferentes. Son más rápidas, no se aburren, pueden probar 1000 cosas. Pero es que además, mencionábamos antes que también son capaces de pensar fuera de la caja, que es otra forma de creatividad. A lo mejor no es la creatividad que identificaríamos como humana, pero sí es un nivel de creatividad que desde luego no es solamente seguir las reglas y seguir una pauta establecida. Con lo cual, lo que nos va a ocurrir es que las inteligencias artificiales van a hackear de maneras que a nosotros seguramente no se nos hayan ocurrido. En algún sentido es como si fueran aliens, ¿no? Aliens en el sentido no de que vengan de otro planeta, porque vienen de este, pero sí en cuanto a que son ajenas a nuestra forma de pensar, o pueden ser ajenas a nuestra forma de pensar. En resumidas cuentas, no hace falta el tener inteligencias artificiales generales para ponernos en problemas. Con las actuales ya tenemos sistemas que son muy buenos buscando patrones y encontrando vulnerabilidades y adaptando su ataque a las personas concretas, ¿vale? Luego, aquí tenemos un problema muy serio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues básicamente, digamos que podríamos ir en dos líneas. Una es hacer que nuestros sistemas sean más adaptables. Es decir, igual que los malos pueden utilizar las inteligencias artificiales para buscar vulnerabilidades en nuestros sistemas, nosotros también podemos utilizarlas para buscar vulnerabilidades en nuestros sistemas, pero tenemos que corregirlos. Y tenemos que corregirlo de una manera rápida, porque siempre, en el mundo nuestro de la ciberseguridad, siempre tenemos si habéis oído alguna vez la expresión zero day, una vulnerabilidad zero day es básicamente una vulnerabilidad que nadie conoce todavía, y eso, por eso se llaman de zero day, porque no está todavía parcheada, no está arreglada, ¿vale? Pues el tiempo que transcurre entre ese zero day y el momento en el que el responsable del programa lo corrige y lo parchea, ese periodo, ese es el paraíso del hacker, porque puede utilizar esa vulnerabilidad para lo que quiera. Entonces, si nosotros utilizamos inteligencias artificiales para encontrar las vulnerabilidades de nuestro sistema con la idea de corregirlos, lo que debemos de hacer es ser rápidos en corregirlos. Y claro, en los sistemas informáticos eso está ya muy establecido, está muy estudiado, llevamos muchos años haciéndolo. Pero si hablamos de un sistema legal o fiscal o similar,
¿qué pasa? Que si supongamos que cogemos el conjunto de todos los reglamentos fiscales de un Estado o de todo el mundo y ponemos a una inteligencia artificial a buscar vulnerabilidades. Si luego para corregirlos tenemos que pasarnos 6 meses en el Congreso de los Diputados o en la Comisión de Hacienda de no sé qué para que esto llegue a corregirse, suponiendo que mientras tanto alguien no haga lobby para conseguir que no se corrija, pues es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, tenemos que adaptar nuestra sociedad en ese sentido. Tenemos que ser rápidos a la hora de adaptarnos a la detección de vulnerabilidades. Y luego, como decía, hay que tener mucho cuidado con el periodo de transición, ¿no? Llegará un día en el que probablemente las inteligencias artificiales nos ayuden a tener sistemas que no tengan vulnerabilidades o que tengan muy pocas vulnerabilidades, pero mientras tanto los hackers van a utilizarlas para su propio beneficio. Luego es un problema que es urgente y lo que está clarísimo es que hace falta un diálogo político y social para hablar de estos temas, de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial, pero en mi opinión de toda la tecnología, porque no deberíamos de dejarnos llevar, arrastrar por la tecnología, sino que deberíamos de ser nosotros los que controláramos por dónde queremos utilizarla, en qué caminos queremos seguir, para conseguir que nuestra sociedad pues, sea democrática, sea libre, etcétera, etcétera, y respetuosa con las personas. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Vamos a empezar ahora el turno de preguntas. Antes, y yo quiero, no voy a entrar en el contenido, pero hay una cuestión de forma que quiero subrayar porque no es nada habitual. Es que es un tema tecnológico complejo. No se escucha, Pedro. Perdón. Es por si se ha quedado. ¿Sí que me oís ahora? Bueno, decía que hay una cosa formal que a mí me ha llamado mucho la atención y es que en un tema tecnológico complejo toda la exposición haya sido una explicación sin apoyo de transparencias y, digamos, más humanista, ¿no? En el sentido clásico, y yo creo que eso tiene un mérito para los que hemos estado muchos años haciendo de esto en las aulas. Hay que tener muy claras las ideas y el hilo conductor, cómo hilvanarlas para poder mantener el hilo de pensamiento y los conceptos y la atención del público. Yo quiero resaltarlo porque no es nada fácil. Me da la sensación que es un pequeño homenaje que le has hecho a Adela, que hoy no ha podido estar con nosotros. Es que le dijeron lo que dijo. Didi, lo que dijo. Decían, ¿tú sabes, tienes algo que decir o vas a poner dibujitos? Entonces creo que es un pequeño homenaje tuyo a Adela. Bueno, pues dicho esto, pero para mí es muy relevante, empezamos el turno de preguntas. Sabéis que levantáis la mano y Marta os acerca el micrófono para que Miguel conteste. En la medida en la que sea posible. Bueno, y si no, seguro que tendrás un programita por ahí que lo que no sepas tú lo sabrá el programa. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias y me ha encantado, me imagino que a todos los demás igual. Muchas ideas, mucha riqueza de ideas y muy difícil concretar, pero intentaría ver un poco, yo creo que una vez lanzado, por lo que has comentado, el hacker, yo creo que ni se libra el que lo ha lanzado. Es decir, ¿cómo controlar algo que parece que es incontrolable? Llega un momento en que se te puede volver en tu contra, ¿no? Vale. A ver, entiendo que te refieres a una inteligencia artificial hackeando. Y ni siquiera hace falta llegar a una inteligencia artificial. Por ejemplo, el caso
No sé si os acordáis del WannaCry. Poco después, digo el WannaCry porque sé que casi todo el mundo se acuerda, poco después hubo uno que se llamó NotPetya, otro malware de estos que entró en Ucrania en los ordenadores de muchas pymes que utilizaban un programa de gestión, por hacernos una idea, como si fuera una especie de Contaplus, ¿vale? Pero algo así, que fabricado en Ucrania y que era muy popular en aquel país. Y pues alguien, casi se me escapa a los rusos, pero no he dicho tal cosa. Y sobre todo después de visto lo visto los últimos días, ¿no? Pero alguien descubrió una vulnerabilidad en ese programa y la utilizó para causar daño en la economía ucraniana, básicamente. Lo que hizo fue paralizar a muchas empresas que perdieron sus datos, porque lo que hacía era, el programa entraba y lo que hace el ransomware, o sea, cifra todo el contenido de los discos y todo eso y deja inutilizada la información. El problema que hubo fue que había una empresa por ahí que se llama Maersk, que tenía una delegación en Ucrania y le entró por uno de esos ordenadores y le bloqueó toda la red mundial durante bastante tiempo. Y yo qué sé, las pérdidas que tuvo, el tiempo que estuvo sin saber dónde tenía los contenedores ni a quién tenía que entregar las mercancías ni nada de eso, y al final, después de tiempo, consiguieron recuperarse porque casualmente tenían otra delegación en Uganda, creo que era, que como la conexión a internet era tan mala, en el momento del ataque no estaban conectados. Y entonces consiguieron de allí unos ficheros de configuración que no se habían cifrado de todo eso y los recuperaron. Y esto es un simple ejemplo de algo que no estaba pensado para eso, ¿eh? El ataque era contra Ucrania y ya está, y contra un determinado tipo de empresas, y sin embargo pues se les fue de las manos. Con una inteligencia artificial no quiero ni pensarlo lo que podía pasar, claro, evidentemente. Sí, es como soltar un virus biológico, ¿no? Algo de guerra biológica. Creo que sería grave. No había pensado en eso, me has asustado. Sí, es que lo has dicho muy rápidamente. ¿Cómo imaginas o cómo sería una inteligencia general consciente? Aquí entramos en el terreno de la ciencia ficción, ¿vale? Porque la ciencia ficción, vamos a decirle hard science fiction, ¿no? La que se intenta ceñir a lo que parece que tiene lógica con los conocimientos que tenemos hoy en día y no es el mundo de las fantasías, ¿vale? A ver, yo creo, como decía antes, yo creo que, y esto es una intuición, que la inteligencia general se conseguirá por un proceso de acumulación de cantidades de capacidades que producirán un proceso emergente que de alguna manera alcanzará un nivel de inteligencia que lo pueda equiparar a un humano. Y teóricamente de conciencia también, porque no sé, eso de una inteligencia comparable a un humano sin que tenga una conciencia propia no lo acabo de ver, con lo cual tendría que tener también conciencia. Puede ser que esto sea como lo de la fusión, que llevan diciendo desde hace 100 años que iba a ser dentro de 50 y nunca es, ¿no? Y puede ser que nunca se alcance, pero yo tengo la intuición de que sí se alcanzará. El problema o la incógnita viene después, porque claro, una inteligencia artificial tan inteligente como un humano podría ser capaz de mejorarse a sí misma. Y lo haría muy bien. Y entonces, si consiguiera mejorarse a sí mismo, pues entonces pasas al siguiente estadio, que es la superinteligencia artificial, y sería una inteligencia artificial que sería más inteligente que los humanos. Y eso sí que ya es pura ciencia ficción, ¿eh? Eso, de hecho, hay gente trabajando seriamente en estos temas, ¿eh? De hecho, dicen que Elon Musk, una de las razones por las que está haciendo todo esto de... ¿cómo se llama? Lo de la Neuralink. Neuralink, una de las razones o la razón principal que le mueve a montar esta empresa Neuralink y hacer esas cosas que hace enchufando tal, es porque él piensa que si es capaz de conectar los cerebros de las personas a los de las máquinas, pues es una forma de neutralizar la amenaza de una superinteligencia artificial, porque nosotros seríamos parte de esa inteligencia artificial, con lo cual no tendría ningún interés ni en deshacerse de nosotros. Siguiente pregunta. Buenas noches, gracias por su conferencia. Simplemente me ha parecido la asociación entre hacker y cibercriminal, que es lo que yo más bien creo que es lo correcto. El doctor Chema Alonso
me parece que trabaja más en esta línea, ¿no? Los hackers, el trabajo del hacking o esta nueva definición a la que alude en la RAE, es algo por lo que ha especificado, ¿no? Es decir, esta diferencia entre aquellos expertos o expertas que trabajan en sistemas precisamente para detectar esas vulnerabilidades, ¿no? Y mejorarlas y aportar a los sistemas esa mejora. De ahí que veo oportuno la diferencia con cibercriminal, ¿no? Creo que me parece más correcto que el utilizar hacker. Sí, digamos perdona. Vale, y para terminar, si puedes ahondar un poquito más en esto de la toma de decisiones, como no poder, digamos que esa diferencia con el ser humano en no poder dar razones. La explicabilidad. Exactamente, sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Me da la sensación que dentro de este ámbito de predicción que manejan los sistemas, hay, como me ha parecido que señalas, la imposibilidad de detectar esas razones, esos argumentos, esos pasos sobre esas decisiones o conclusiones o predicciones que se dan. Muchas gracias. Sí. A ver, en relación con lo primero, es verdad que hay una cierta tendencia a querer identificar hacker con el bueno y cibercriminal con el malo. Yo creo que eso no es exactamente así, ¿no? Es como si yo digo que un científico bueno es un científico y un científico malo no. Para mí científico es neutro y luego será bueno o será malo. Y con el hacker pasa igual. El hacker es una persona que tiene unas habilidades determinadas para utilizar los sistemas de una manera que no es aquella para la que fueron diseñados. Si eso luego lo hace para detectar una vulnerabilidad y comunicarlo para que se corrija, pues es un auditor o un pentester o como le quieras llamar. Y si lo hace para aprovecharse, pues entonces es un cibercriminal. Pero a mí me gusta más utilizar el término hacker como neutro en ese sentido, ¿vale? Esa es la explicación. Pero también es verdad que hay gente que lo interpreta, prefiere decirlo como hackers son los buenos y yo creo que ahí hay un poco también de romanticismo, pero bien, acepto el comentario sin ningún problema. Y en cuanto a lo de la explicabilidad, la cuestión es que cuando se entrena una inteligencia artificial, aquí estamos hablando sobre todo, insisto, del enfoque que ha tenido más éxito, que es el del Machine Learning y en particular del Deep Learning. Como el entrenamiento de una red neuronal produce que la red vaya adaptando sus coeficientes internos de tal manera que en un momento dado es capaz de dar unas respuestas acertadas con un porcentaje cada vez más alto de aciertos, y esto lo hace básicamente optimizando una función estadística que es pura matemática. Es decir, igual que decía antes, si te bajas a nivel neuronal somos sinapsis, pues en una red neuronal al final son cálculo de matrices, no hay mucho más que eso. El problema es que luego no se puede ir a identificar. Mira, como aquí hay un 0,33, es por eso por lo que aquí ha dicho que hay una imagen de una persona o de un semáforo o de un tractor. No existe esa posibilidad. Y eso es lo de la falta de explicabilidad. Si lo llevamos a términos un poco más complejos, pues el que la inteligencia artificial haya tomado una determinada decisión y diga este señor es un delincuente, no es un delincuente, por ejemplo, pues no es fácil luego identificar. ¿Me puedes decir en qué te has basado para decir que esto es un delincuente? Pues parece que no puedes. No, parece que no puede, no se puede identificar por qué exactamente es eso. Y puede ser que haya habido un sesgo inadvertido introducido en el conjunto de datos que se le ha proporcionado en el entrenamiento. Ahora bien, dicho esto, hay líneas de investigación que lo que pretenden es que esas inteligencias artificiales sí puedan ser explicables, es decir, introducir mecanismos dentro del entrenamiento y del sistema que es la inteligencia artificial en sí, que permitan esa trazabilidad del razonamiento y que permiten que la inteligencia artificial, aunque tenga una red neuronal, tiene más cosas, pueda después explicar en una forma entendible para los humanos por qué ha tomado las decisiones que ha tomado. El problema está en que aparentemente
cuando introduces estas funciones dentro de las inteligencias artificiales, pierden determinada parte de la capacidad de conseguir resultados positivos. Entonces parece que hay como una especie de balance entre ser capaz de explicar el resultado y acertar mucho. Lo cual hasta suena así un poco místico y todo. A mí, no sé, me hace gracia. A mí me gustan las paradojas. ¿Contesta tu pregunta? Vale. Miguel, como siempre, nos dejas asombrados. Yo creo que eso es importante. La tentación es muy grande como para no entrar. Venga, tira. Vamos a ver. La pandemia lo que ha hecho es ver a Europa de que vamos muy lento en la digitalización y toma medidas para incrementar esa velocidad. Y tenemos políticas que casi todos los países europeos, entre ellos España, consiste en digitalizar con políticas públicas las pymes, donde sabemos que habrá un gran fracaso en muchas de ellas, pero en otras sí que lo conseguirán. Y hay otros países que han decidido digitalizar a las personas a través de un wifi muy barato, casi gratis, a todo el territorio y de forma universal. ¿Qué es más eficaz? Porque al final todo lo que has hablado tiene que ver con la digitalización sobrevenida de todo eso. ¿Qué es más eficaz? ¿Digitalizar las empresas para que la sociedad se digitalice o digitalizar a las personas para que las empresas se digitalicen? Esas son las dos políticas que se han dado en el mundo, ¿o qué mix hay ahí? Claro, la respuesta fácil es decir las dos cosas. Esto está clarísimo, ¿no? Pero cuando... Y en realidad es que no hay mejor respuesta que esa, las dos cosas. Pero claro, tú miras ahora lo que ha pasado durante este proceso, durante la pandemia y todo eso, y no sé, una de las cosas que a mí me llamó más la atención, no por no esperada, sino porque se manifestó mucho, es el hecho de que muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, pudieron aguantar esto del teletrabajo gracias a que sus empleados, como personas, como ciudadanos, sabían mucho más de digitalización, es que no quiero decir de informática, de uso de aplicaciones, entornos, etcétera, mucho más de lo que necesitaban para trabajar en las empresas en las que estaban. Es decir, un ciudadano que tiene un videojuego, una PlayStation o cualquier cosa de estas, y que tiene un sistema de una televisión inteligente, y que tiene un ordenador, y que tiene un teléfono móvil, y que se baja aplicaciones de aquí y de allá, no sé qué cuántos, cuando le coges y le dices, toma, y ahora te enchufas con esto, te conectas con una VPN y te pones no sé cuándo, lo entiende y lo puede seguir. Si hubiera el ciudadano ese, no hubiera tenido todo ese conocimiento previo, lo hubieran puesto en su empresa y hubieran tenido que mandar a un soporte de informática a cada una de las casas de todos los empleados. Pues si no, no hubiera funcionado. Luego está claro que hace falta una formación. Que esa formación en parte se puede hacer por las propias costumbres, el ocio y el entretenimiento de los ciudadanos y su relación con las administraciones públicas, por ejemplo, mil cosas de su vida diaria que no es la empresa, pero también la puede hacer la empresa formando a sus empleados. El problema que tenían esas empresas a las que les ocurrió esto es que realmente no habían digitalizado previamente. Pues si hubieran digitalizado previamente y sus empleados hubieran estado acostumbrados a utilizar este tipo de tecnologías de manera fluida, pues hubiera sido un paso más. Es el que más te da que estés en el despacho que en tu casa en un caso de emergencia, desde el punto de vista puramente funcional y tecnológico. Luego hay otras consideraciones aparte. Pero no sé si te respondió a la pregunta o no, pero o si era eso lo que querías que te respondiera. No, un mix. Sí, el mix es lo mejor, claro. Es lo mejor. Y yo creo que en los niveles más básicos de utilizar... Es que era curioso porque había gente que tenía en su terminal móvil aplicaciones mucho más avanzadas que las que manejaban en su empresa. No debería de ser así. O al menos deberían de ser de un estilo, ¿no? Pero es verdad que es así. Muchas gracias por el hilo conductor que me ha encantado y a Adela le hubiera encantado seguro. Te voy a hacer dos preguntas que a lo mejor te comprometen, Miguel. Con decir que no lo sé. Vale. Has estado hablando de hackers como esa búsqueda de la vulnerabilidad, inteligencia artificial como ese acelerador de esa búsqueda y de la sociedad. ¿Qué piensas del COVID
En primer lugar, es decir, Pienso el COVID, ¿qué tiene que ver? pues si realmente es un tema natural que se ha encontrado una vulnerabilidad, Si es o fruto de un realmente- laboratorio. o es fruto de un laboratorio. Y segundo, incluso inteligencia artificial. Y lo segundo, has nombrado a los rusos, pero no has nombrado a los chinos. Claro. Pero he nombrado a los rusos porque están de actualidad. Están, como os decía aquella, en el candelabro. Pues lo mismo, es decir, ahora sí tenemos la guerra, pero A ver, de lo del COVID, mi opinión particular de si eso puede ser un virus artificial o no, pues claro que puede serlo, no me sorprendería nada. Pero no, a ver, no tengo, podría decir como aquel dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? No tengo ni idea. No sé, puede que sí, puede que no. También el mundo es muy extraño el universo en general es extraño y la biología más. En el mundo de la biología se dan cosas muy raras. O sea, a poco que te interese y empieces a mirar cómo funcionan los mecanismos biológicos o en las costumbres de los animales, yo que sé, mira los hongos esos que convierten en zombies a las hormigas que se suben las copas de los árboles. Pues visto eso, y eso es natural, pues cualquier cosa que se te ocurra puede ser natural. O sea que no veo ninguna razón. Esto es lo de la navaja de Occam. Lo que pasa es que depende por qué lado la mires. Que tú puedes decir es que la solución más simple es que haya sido generado en un laboratorio, quizá. No sé, creo que no tengo información suficiente para decir eso. Y lo otro, lo de los rusos, evidentemente aquí los dos actores más peligrosos son los rusos y los chinos, ambos. Y lo que pasa es que he nombrado a los rusos porque estaba lo de Ucrania y porque ahora está de actualidad lo de Ucrania y todo eso, y porque el caso de NotPetya fue en Ucrania. Pero podía haber dicho lo mismo de los chinos. Hay grupos de APTs en China por encima de la cabeza. Y son las dos grandes potencias que tienen claro que la guerra cibernética es una medida de una herramienta en el ámbito geopolítico. Lo vamos a dejar ahí. ¿Ha visto cómo no me comprometen las preguntas? Pero te lo agradezco. Sí, hola Miguel. Mira, te quería comentar lo siguiente. Habías hablado del AlphaGo, ¿Sí? y como bueno, yo soy aficionado al ajedrez, pues conozco más los programas de ajedrez. Entonces, pues en un momento dado, pues el mejor programa, mejor máquina de ajedrez era el Stockfish. Cuya base es pues analizar una cantidad muy grande de, no sé, varios millones de jugadas por segundo, y entonces pues había muchas dificultades para un humano para competir con él. Pero luego surgió otra generación de ordenadores, donde está el AlphaZero, que funciona, me imagino, y creo que me lo confirmes, con Machine Learning, que lo que hace no es tanto analizar jugada por jugada, sino que aprende, se entrena jugando, y con eso va tomando, digamos, va haciéndose más experto. Sí. Entonces, bueno, eso quería preguntarte si eso también pasaba con otro tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Si había algunas que funcionaban por un sistema que en ajedrez se llama la fuerza bruta, es decir, la cantidad de combinaciones que me puedo estar haciendo en un tiempo mínimo, y otros que van aprendiendo a partir de estar jugando, ¿no? A ver, está claro que cada época tenía sus tecnologías. Cuando Sí. lo del ajedrez, el enfrentamiento fue con Kasparov, ¿no? Con Kasparov, sí. Y eso sería año 94, creo que por ahí. 94, sí. Sí. Es que para las fechas soy muy malo. Cuando lo del ajedrez en el año 94 y todo eso, lo del Machine Learning estaba empezando. Entonces, claro, sí, se siguió una... No era exactamente por fuerza bruta, porque lo que se hacía era un árbol de decisiones que luego cortaban en función de pesos. Yo no soy un experto en ajedrez, pero sé que las posiciones del tablero se pueden valorar con una serie de pesos, por zonas, por piezas, por etcétera. Entonces, el programa que hizo IBM, El Deep Blue. Deep Blue, lo que hizo fue utilizar un mix de ese tipo de técnicas, ¿no? O sea, hacer una aproximación por fuerza bruta, cortar ramas del árbol y ir buscando hacia un cierto número de tal. Bueno, iba haciendo cosas de estas. No era aprendizaje automático. Claro, ahora ya habrá programas de ajedrez que utilicen Machine Learning,
No tengo ni idea qué pasaría si se utilizara uno de esos programas ahora contra Deep Blue, pero sería un duelo interesante. Bueno, le ganaría, seguramente. Le ganaría seguramente, Sí. pero estaría interesante ver cómo es la partida. A eso me refería más a ese tema. Entonces, hoy en día, claro, ahora cualquiera que se plantea eso va a tirar lo primero a una red neuronal o, bueno, deep learning más específicamente. Pero sí hay problemas que se resuelven de otras formas, y de hecho yo creo que lo que hay que hacer es ser agnóstico con respecto a las herramientas, porque si no lo que ocurre es que ahora de repente todo tiene que ser machine learning, y no, hay problemas que no son adecuados o que es más fácil resolver de otras formas. Incluso yo durante la parte más técnica de mi carrera profesional me dedicaba a desarrollar software, y había veces que había gente que se dedicaba a mirar cuál era el algoritmo óptimo para hacer algo y no valía la pena. Entonces, si lo vas a utilizar 3 veces, una aproximación por fuerza bruta puede ser perfectamente válida. Se resuelve en 5 minutos, sacas el resultado que quieres y ya está. Y luego lo tiras. Claro, claro. Pero si lo que vas a hacer es que lo vas a utilizar más veces, etcétera, etcétera, pues entonces sí, entonces le dedicas el tiempo que sea y todo eso. Buscas antes en Google para ver cuál es el algoritmo más óptimo, o no óptimo, y todo eso. Pero sí, yo creo que hoy en día se siguen utilizando ese tipo de tecnologías sin ningún problema. Y yo creo sé que hay, no es que las técnicas de inteligencia artificial, estas que yo decía simbólicas, hayan caído en desuso ni nada parecido. Es que perdieron protagonismo porque apareció el Machine Learning, y el Machine Learning tuvo mucho éxito por las razones que he dicho, por la cantidad de datos disponibles y por la capacidad de computación. Y eso pues hizo que nos olvidáramos mucho de esas técnicas, pero siguen habiendo grupos de investigación que trabajan con ese tipo de técnicas, y que además yo estoy convencido de que son muy útiles, y que es la combinación de ambos lados lo que puede dar lugar a herramientas cada vez más útiles también. Sí, y quería preguntarte una cosita más al hilo, que bueno, aún con Machine Learning o con el otro sistema, todos los inteligencias artificiales aparentemente lo que hacen es reconocer patrones, ¿no? Sí. Al final, bueno, pues esto por eso decías que es como un paso más de la estadística. Sí. Pero no deja de ser algo de eso, ¿eh? Sí, en cierto modo. sí. Pero cuando hablamos ya a un nivel un poquito más de fondo, estas cosas que se plantean en ciencia ficción, hablamos de algo que yo quería preguntarte, porque yo tengo la sensación que eso no lo tienen las máquinas, ni probablemente lo puedan tener, que es un tema de autoconciencia. Y de la autoconciencia pasamos a la intencionalidad. Es decir, sí puede haber una máquina súper inteligente que puede hacer muchas cosas, pero si no le ponemos una intención detrás... Fíjate que yo cuando he hablado ya no de la superinteligencia, sino de la inteligencia general, es decir, la que es capaz de emular a un humano, he dicho que yo no veo una inteligencia artificial general que no tenga conciencia. O sea, que no sea consciente de su existencia, ¿no? Porque si no es una herramienta potente que puede tener muchos resultados, como lo tienen ahora las inteligencias estrechas, pero no es una AGI, Artificial General Intelligence, ¿no? No es una AGI en el sentido en el que se define una AGI. Una AGI literalmente se define como la inteligencia artificial que sería capaz de compararse con la inteligencia de un humano, al menos ser capaz de simularlo adecuadamente. Y de ahí lo que comentaba antes de lo del test de Turing y todo eso. Pero el test de Turing, claro, también es un poco, desde mi punto de vista, un poco tramposo, porque depende de lo tonto que sea el auditor, le engañas o no le engañas, y eso no determina. Luego, evidentemente, habría que hacer un test de Turing con más condiciones, como decir, tienes que engañar a un cierto número de personas, además las elijo yo, para que tal, y aún así yo creo que hoy por hoy a la mayor parte de los expertos que yo elegiría no les engañaría. Pero claro, eso no tiene, incluso eso, el test de Turing no tiene nada que ver con la conciencia, porque podría haber una máquina que engañara perfectamente a un panel de humanos haciéndoles creer que es un humano, y sin embargo no tener conciencia de sí mismo, ¿no? Pero yo sí que creo que hace falta eso. Por lo tanto, para la superinteligencia, por supuesto que sí. Ahora, el problema cuando hablas de todas estas cosas es que mira, no sé dónde leí una vez que
Si alguna vez llegáramos a tener una superinteligencia artificial o incluso una AGI, sería, a lo que más se parecería a eso, sería a un contacto con seres de otro planeta. Porque sería una inteligencia, pero no sería exactamente igual que la nuestra. O sea, también hay quien dice que es imposible conseguir una AGI si no es dentro de un cuerpo físico, que tenga sensores y que pueda recibir impulsos del entorno y todo eso, ¿vale? Esto me parece razonable. Pero es que yo creo que al final lo que va a ocurrir con el tiempo es que va a haber varios años o décadas en las que no estará muy claro si hemos alcanzado la AGI o no, porque habrá quien te dirá que sí y habrá quien te dirá que no, porque te dirán no, pero en realidad no, porque no tienen tales características y tales otros. Y entonces puede ser que se desarrolle como inteligencias diferentes. Nosotros los humanos tenemos unas características y a lo mejor para una máquina totalmente desgajada de una conciencia humana podría ser que algunas de esas características fueran indeseables, qué sé yo. Y si se desarrollara y se mejorara, se mejoraría en otras direcciones diferentes. No lo sé. Si ya los vulcanianos tenían problemas para entenderse con los humanos. ¿Más preguntas? Sí, muchas gracias. Quería seguir un poco con la idea de mi hermano, pero un poco en otro ámbito. Usted ha mencionado una palabra que para mí es clave, que es contexto. La pregunta sería, concreta, si puede la inteligencia artificial, tal cual hoy se entiende, crear o identificar un contexto, con toda la complejidad que eso implica. ¿Ella misma o si puede aceptar un contexto que se le dé? No, ella misma. Necesitaría sensores o sentidos, como lo queramos llamar. Se necesitaría algo que le permitiera conectar con el mundo, si se tiene que construir el contexto. Por eso yo creo que un camino que podría tener sentido es, pues imagínate, una inteligencia artificial en un cuerpo androide, que lo metiéramos en la escuela y que fuera al teatro y que se fuera a dar paseos por el campo y no sé qué, cosas de estas, que tuviera unas experiencias parecidas a las, independientemente que luego pudieras alimentarle una serie de datos y todo eso. Pero también, al final, esto también se podría simular, ¿eh? Tú imagínate, hay un escritor que a mí me encanta de ciencia ficción, que es Stanislav Lem, no sé si lo conoces, Solaris, ¿o suena? Bueno, da igual. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y en su momento leí mucho de eso. Y entonces Stanislav Lem es un poco, no solo es un autor de ciencia ficción, es un buen literato y además es un poco filósofo también, ¿vale? A mí me parece que escribe en cierto modo un poco como Voltaire. Entonces este hombre hizo una serie de cuentos cortos que son muy buenos, y uno de ellos lo que hacía era, había un científico loco que se dedicaba a estudiar este tipo de temas, y una de las cosas que hacía era poner inteligencias artificiales, aunque no las llamaba así en el cuento porque es de hace mucho tiempo, en diferentes contextos. Había una que la tenía pues en el cuerpo de una especie de calamar mecánico o algo, o pulpo mecánico o algo así, que con mucha fuerza, y eso le hacía comportarse de una determinada manera. Y una de las cosas que tenía era como una especie de tambores que reproducían un disco de sensaciones que se alimentaba a una inteligencia artificial. Entonces, mira, esto que ves aquí, pues esto es el tambor que corresponde a un joven de no sé cuántos años que está en total, y esto que está viendo ahora mismo es que se está dando un paseo por el campo y está recibiendo el viento en la cara y tal, porque al final a nosotros también nos podrían engañar así. Si nos ponen unos electrodos adecuadamente puestos, conectados al cerebro, y nos transmiten los impulsos neuronales de la vista, el oído, el tacto, etcétera, etcétera, pues teóricamente no nos haría falta nada más, ¿no? Si consiguiéramos hacer algo así con una inteligencia artificial, le podríamos dotar de un contexto, o podría ella tomarse ese contexto de un montón de datos que nosotros le podríamos dar en bruto y que serían equivalentes a una vida de una persona en el universo, en el mundo en el que vivimos o algo así.
Pero esto, estamos en el terreno, insisto, de la ciencia ficción, Sí, o si queréis, de la filosofía. Sí, quizás un paso más adelante dentro de la filosofía es cómo podría ser y si puede llegar a ser la inteligencia artificial ética. Claro, pues eso es una buena pregunta, no lo sé. O sea, si de verdad es inteligente, hay quien dice que la superinteligencia artificial necesariamente tendría principios éticos, porque si no, no podría ser inteligente de verdad. Pero no sé si eso es más un deseo que una realidad. No Pero tengo ¿de idea. dónde saldría ese concepto ético que hoy es? Del contacto con el resto de los seres pensantes que hubiera en su entorno. Eso sí que no me en cabe. ese momento. Claro, eso quiere decir, Solamente. una inteligencia artificial podría sacar sus propios valores éticos educándose en el contacto con los seres humanos u otras inteligencias artificiales o lo que fuera. Por sí misma, si no hay relación entre diferentes identidades o entidades mentales, no veo cómo se puede desarrollar una ética, ¿no? No soy un especialista en esto, pero a mí me parece que la ética requiere entes pensantes en cantidad más de uno. Sí, Porque si pero no, no. hay una contradicción entre la ética y la conveniencia humana que, Claro, pero eso nos pasa a todos. por eso mismo, Claro. ¿cómo sería ética entonces una inteligencia De artificial? la misma manera, porque no tiene por qué ser egoísta. Es decir, quizá como llegaría... A ver, también nuestros conceptos en ese terreno son siempre muy nebulosos, ¿eh? Nosotros creemos en lo del bien común y todo ese tipo de cosas, pero luego también somos egoístas. Claro. Entonces cada persona es un mundo y pues una inteligencia artificial imagino que sería algo parecido en ese sentido. Gracias. Una última pregunta, si está alguien y si no cerramos aquí, que estamos casi en hora. Hola, buenas noches. Gracias, Miguel, por tu exposición. Como siempre, hemos aprendido mucho. Simplemente, mira, quería que me aclararas un poco, a ver, mis ideas, porque me estoy disperso en estas cosas. Volviendo al título al general del seminario, democracia, con lo que has comentado, has hecho una expresión, has dicho que tenemos medios de comunicación independientes y unido eso con toda la inteligencia artificial, hackers, toda la manipulación que nos pueden hacer, te preguntaría, los medios de comunicación, en principio digo, la inteligencia artificial o una inteligencia artificial, que puede haber muchas. El País, OK Diario, La Razón, cada uno manipula a sus lectores. Manipula, entre comillas, tiene una línea editorial determinada. Es que Claro. el lenguaje es muy terrible. No, pero a donde quiero llegar, es decir, Bueno, a mí lo que me preocupa con todo este tinglao es que el monopolio, o sea, el peligro es que esto está en manos de unas pocas empresas o de Pero unos pocos países o tal. Y aquí en Europa lo que nos lleva al equilibrio que tenemos es la diversidad. Hay muchos medios de comunicación y cada uno pues lee el que quiere, los lee todos, me fío de uno o me fío de otro. Si hay muchas inteligencias, algoritmos diferentes, cada empresa hace el suyo, son diferentes, no es uno único para todo el mundo, sino hay muchos. Entonces, esa diversidad nos va a dar un poco la libertad del equilibrio. Es un balance que se hace al final y con el tiempo pues las cosas se equilibran solas. No, cuando una es demasiado alta, pues salen otras que contrarrestan ese. Sí, Lo digo tiene razón. más que nada es porque esto lo veo incontrolable. Es que muchas de estas se dice, habría que controlar un poco la inteligencia artificial a dónde nos va a llevar. Es por muchos motivos incontrolable, seguro. Y Bueno, la única esperanza... Incontrolable no, o sea, la cuestión está en la transparencia. O sea, al final es... No, pero tú no puedes controlar a los chinos, ni puedes controlar a los americanos, y cada científico, cada grupo... ¿Y cuándo ha podido alguien hacer algo así? Pues es que no hacía falta inteligencias artificiales para que se desarrollara el nazismo, por decir algo. No había ninguna inteligencia artificial. Por ahí decir que se algo. desarrollara. Entonces, como es incontrolable, quiero que me ayudes Ya, en mi pero- pensamiento, sí, es sí, decir, sí, lo no. que tiene que A haber ver, es esto es diferentes grupos Esto es de... lanzarse al razonamiento en vacío, ¿vale? O sea, quiero decir que yo esto no lo he pensado antes y dudo mucho que yo sea un experto ni nada en estos temas. Pero vamos a ver, a mí lo que me parece es que claro que puedes tener muchas inteligencias artificiales, evidentemente quien tenga más poder económico que se traduce en otro tipo de cosas, entre ellos el uso de la tecnología y el desarrollo de la tecnología, pues tiene una ventaja. Pero también es cierto que
el conocimiento tiende a desparramarse por todos los sitios, con lo cual yo no creo que pueda haber un Estado totalitario que tenga el monopolio de una cosa como la inteligencia artificial, con lo cual se acabaría desarrollando, se acabarían escapando, mil cosas, ¿no? Y al final todo el mundo dispondrá de inteligencias artificiales. Otra cosa es que algunos tendrán más capacidad para desarrollar unas más potentes o que sean capaces de proliferar más o extender su propaganda con más facilidad o lo que sea, pero es que eso ha ocurrido siempre. Sí, sí, pues eso ha ahí ocurrido está, siempre. es decir... Luego, en ese sentido eso no cambia. Lo que sí que cambia el mundo, desde mi punto de vista, es que esas inteligencias artificiales van a tener una fuerte influencia en muchas cosas, entre ellas en el diálogo político. Claro, o sea, fíjate, cada vez más nos estamos relacionando a través de medios que permiten el que no sepas si detrás de una opinión o una comunicación hay una persona o hay una máquina. Si no existieran las telecomunicaciones, imagínate un mundo en el que hubiera inteligencias artificiales pero fueran como robots y no hubiera telecomunicaciones ni redes sociales ni nada de eso, pues lo identificarías. Pero como no es así, pues si no sabes lo que hay detrás, pues lo que ocurre es que lo que hace esto es complicar más la situación. Claro, lo que te quería decir es decir, lo que no quiero es decir, que no me manipulen. Yo no quiero que me manipule nadie. Yo es al revés. Lo que digo es, quiero 30 que intenten manipularme. Bueno, es una forma... si en vez de decir manipular, dices convencer... Bueno, bien. Sí. No lo digo por mí, a mí me da igual. Sí, ¿no? Me da lo mismo, además. Está bien. Pero que si dices convencer, pues queda menos Claro, más suave. Más suave y es que manipular para bien, que no manipulamos a nuestros hijos o los educamos. Bueno, llámale educarlos, pues no deja de ser lo mismo. Estás modificando su comportamiento a veces en contra de sus creencias y sentimientos y todo ese tipo de cosas. Cuando tú le dices a un niño que no vas a comprar un caramelo porque es malo para la boca y los caries y los dientes y no sé qué, pues estás contraviniendo su voluntad soberana y cuando para conseguir eso le dices que luego le vas a llevar al cine, estás manipulándolo. Pues, o educándolo, ¿no? No sé. Muy bien. Bueno, lo has dicho tú antes, la fuerza de las palabras, ¿no? Y según estabas explicando, en tu exposición había una respuesta embebida a esta última pregunta, y es que tú has dicho que todo sistema complejo tiene fallo. Entonces, eso es una esperanza en el sentido de que es muy difícil un totalitarismo absoluto, porque eso sería un sistema tremendamente complejo y tendría sus fisuras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos anima. Vamos a... No sé si alguien más quería hablar, pero vamos, estamos ya en tiempo, entonces no sé si Domingo quería decir alguna cosa. Vale. Entonces vamos a cerrar aquí. Antes de agradecer a Miguel su intervención, quiero nada más deciros dos cosas, porque han salido también en tu intervención. La primera es que vamos a seguir en nuestro próximo taller, que lo hacemos el 23 de marzo conjuntamente con la Asociación Valenciana de Empresarios. Ahí vamos a hablar ya de cuestiones prácticas, que es de empresas valencianas que de la mano de la inteligencia artificial están teniendo éxito empresarial. Y vamos a buscar empresas de aquí porque nosotros nos interesa, ¿no?, conocer lo nuestro. Eso será para el día 23 de marzo. Por supuesto, sabéis que siempre os pido que visitéis nuestra página web y que os deis de alta en ella, que es gratuito, y os llegarán correos electrónicos anunciándolo todo. Pero bueno, aprovecho, os lo digo aquí también. Y la siguiente conferencia está muy vinculada a algo que has hablado tú sobre la justicia, porque será el 27 de abril y precisamente nos vienen a hablar de qué está pasando en este momento o sea, la posibilidad de la aplicación de la inteligencia artificial a la justicia y si ahí hay un futuro de posible relación. Pues esas son nuestras dos próximas citas, 23 de marzo y 27 de abril. Y ahora sí, cerramos ya aquí dándole las gracias a Miguel Juan por su esfuerzo y su pedagogía, y con un fuerte aplauso. Gracias.
Claro. Una cosa, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Quiero decir, no, aparte, quiero decir, lo de dar una conferencia siempre está bien y si te gusta hacerlo está bien, pero lo de las preguntas han sido súper interesantes. Y mucho en la línea eso, de lo que es esto, de la filosofía y el pensamiento y todo eso, más que concretamente la tecnología, aunque haya salido también lateralmente. Muchas gracias a todos. Gracias.